Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén bien. La verdad es que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. El día de ayer, hasta cierto punto, como que la gente después de un hartazgo de confinamiento, finalmente dijo, voy a salir a la calle. Y desde mi punto de vista, y lo digo de manera muy personal, hicimos mal, ¿no? En que el Día del Niño, yo sé que todo mundo queremos festejar a nuestras niñas y niños, sin embargo, en este momento requerimos nosotros como ciudadanos tener una gran responsabilidad. Y tener una gran responsabilidad porque estamos viviendo la fase 4, digo la fase 3 en este momento de la pandemia, ya quisiéramos estar en la 4, con el favor de Dios vamos a llegar por allá un mes más, pero lo interesante es que la fase más mortífera, la fase donde se da el mayor pico de contagios y de decesos, es la fase 3 de esta pandemia. De tal manera que ya fue declarada aquí en México y hoy más que nunca nosotros tenemos que colaborar con las autoridades correspondientes, las autoridades de salud. ¿Por qué? Por el bien de nosotros, ¿no? Por el bien de nosotros porque en una pandemia prácticamente ya sabemos el curso que va a seguir y uno calcula los elementos defensivos que uno tiene, en este caso lo que es la infraestructura del sector salud, los servicios médicos, sabemos más o menos cuántos se van a contagiar, sabemos más o menos el índice de letalidad que va a existir y en torno a ello se hace un cálculo y definitivamente este virus que es completamente desconocido para nosotros, resultó ser sumamente contagioso. Y como es sumamente contagioso y si mucha gente se contagia a la vez, el principal problema que se puede dar es que sean insuficientes los servicios de salud. No es justo, no es justo que nosotros muramos o que alguien, un amigo mío, un amigo de nosotros muera. No, o sea, no es justo que sea por falta de atención médica. De tal manera que el principal problema que se tiene desde que se dio, desde el mes de enero, febrero, cuando vimos el epicentro allá en China, en Wuhan, allá ustedes recordarán que fue un escándalo y que mucha gente pensó que ese virus no iba a llegar para acá con nosotros, que no iba a llegar al continente americano, que no iba a llegar a México y hoy ya lo tenemos aquí en cualquier rincón. Ya en este momento el contagio es comunitario, de tal manera que lo único que nos queda es guardar la sana distancia. Estas recomendaciones que hace el sector salud, las autoridades de salud, hay que acatarlas. ¿Por qué? Porque es por el bien de nosotros, por el bien de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita o qué está haciendo México y qué están haciendo otros países? Lo único que están haciendo es alargar más lo que es el contagio de la enfermedad o los contagios que se pudieran dar como consecuencia de esta pandemia. ¿Para qué alargar más estos contagios? Para que no haya tanta gente enferma a la vez y no se saturen, repito, los servicios de salud. Vamos bien, vamos bien. El problema aquí es que el día de ayer, en el Día del Niño, vimos mucha gente en las calles. Vimos mucha gente no protegida, porque pueden salir, sí, cuando hay una necesidad imperiosa para salir a la calle, podemos salir, pero hay que ir bien protegidos. La verdad que lo que se vio ayer es una irresponsabilidad de mucha gente, porque usted puede ir por un pastel a alguna tienda por allí y en ese pastel o usted mismo transportar lo que es el virus a su casa y se lo va a llevar a sus niños, ¿no? A su esposa, a sus padres, a sus abuelos. Y bueno, en el caso de los adultos mayores, ya está demostrado que son o somos mucho más vulnerables. De tal manera que en este momento, ¿qué te queda a ti? ¿Qué te queda a mí? Acatar las recomendaciones, ¿no? Y ya, la verdad, nos tenemos que encomendar a Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno está haciendo todo lo posible porque esto no avance.
El problema es que los gobiernos fueron muy irresponsables en su momento. La verdad es que lo que se ha hecho hasta el día de hoy, podemos decir que se empezó tarde. Podemos decir que no hubo la prevención. Podemos decir que no se compraron ni siquiera los materiales necesarios o los medicamentos necesarios para tener allí en el hospital. Es más, ni siquiera se compraron los materiales, los insumos para proteger del contagio a los médicos. De tal manera que esto tiene como consecuencia que en este momento muchos médicos se estén contagiando y ellos son nuestra primera línea de defensa nuestra, son los que están en contacto directo con el enfermo, ¿no? Y lo hacen desde luego porque son unos profesionales con toda la posibilidad del contagio. El día de ayer reportaron ya casi 2,000 contagios en instituciones de salud, donde la mayor parte de ellos son médicos. Entre médicos y enfermeras se llevan prácticamente todo el porcentaje, aunque hay un 15%, que son otro tipo de trabajadores que están en el sector, bueno, en las instituciones de salud. Y además el 2% de los laboratoristas, nosotros los químicos, también se están contagiando en esas instituciones de salud, y el 1% de dentistas únicamente. De tal manera que en este momento tenemos que ver la forma de salir de esta tercera fase, y lo más importante de esto definitivamente tiene que ver con guardar la sana distancia. Por otro lado, quiero comentar cómo algunos reportes de hace algunos días, la OCDE reportó cómo México es el país de ese organismo que tiene 36 países en este momento que menos pruebas realiza. Las pruebas son fundamentales sobre todo porque hace un diagnóstico, ¿no? Y esto es crucial para las estrategias de cuándo uno va a salir de su casa, ¿no? De cuándo va a salir del confinamiento. Eso es fundamental, así como también reducir los riesgos de nuevos picos, porque han de saber ustedes que vamos a salir en un mes, días, vamos a salir de la tercera fase y vamos a la cuarta fase. La cuarta fase es cuando hay menos contagios, y nada más que se corre el riesgo de que haya de nueva cuenta reinfecciones, una curva de nuevas epidemias. Esa es la cuarta fase, y por ello las pruebas juegan un papel fundamental para darle seguimiento y evitar que esa reinfección que es muy posible que se dé en la cuarta fase sea más benigna. De eso se trata. Sin embargo, pues el país ha hecho muy pocas pruebas. Nosotros estamos aquí, según los datos que tengo, México hace 0.4 pruebas por cada mil habitantes. En el caso de, por ejemplo, de Chile, hace 8.1 pruebas. Si nos vamos a Estados Unidos, hace 15.6 pruebas. Por ello, Estados Unidos, de una u otra forma, su índice de letalidad es más bajo. Y así nos vamos hasta Islandia, que hace 134.9 pruebas. 134.9 pruebas por cada 1,000 habitantes. Nada más que hay que aclarar que Islandia tiene únicamente 357,000 habitantes, ¿no? Menos que Mazatlán, menos que Mochis. No, nos vamos, por ejemplo, en el penúltimo lugar para bien, que es Luxemburgo, hace 64.6 pruebas. Luxemburgo tiene 602,000 habitantes, tiene más habitantes Culiacán, bueno, está más o menos al parejo de los Mochis y Mazatlán en este momento, pero es un país, pero está haciendo muchas pruebas. Le sirve que son pocos habitantes. Estonia, por ejemplo, hace 36.9 pruebas por cada 1,000 habitantes, pero tiene 1.319.000 habitantes nada más. Israel, que hace 30 pruebas por cada 1,000 habitantes, tiene 9 millones de habitantes. Esto es muy importante porque México tiene 126 millones de habitantes, ¿no? O sea, aquí cuenta mucho. Por ejemplo, el problema que se da en España, donde ha muerto muchísima gente, pero España tiene 47 millones de habitantes. Es una tercera parte de la población, bueno, un poco más de la tercera parte de la población que tiene México. Italia tiene la mitad de la población que tiene México, tiene 60 millones de habitantes. Incluso Alemania, que está controlando muy bien esta pandemia, tiene 82 millones de habitantes. Entonces,
Esto es fundamental comentarlo porque hay que tomarlo en cuenta. Por lo pronto, en el mundo ya tenemos más de 3.250.000, un poco más, de contagios por COVID-19, en donde han muerto ya casi 235.000 gentes. La verdad, es un mundo de gente. La verdad es que si una muerte hay, pesa mucho. Y en ese tenor hay que evitar en la medida de lo posible. México hasta el día de ayer un poco más de 19.000 contagios con 1.859 gente que lamentablemente falleció. Y en el caso de Sinaloa, nosotros nos vamos a 865 contagios con 139. Estos datos son a nivel nacional. Yo sé que a nivel local reportan alrededor de 141, 143, pero estos son tomados a nivel nacional, a nivel de la Secretaría de Salud. Aquí lo que llama la atención es cómo a nivel mundial el índice de letalidad es 7.16 hasta el día de hoy. El índice de letalidad por cada 100 contagiados que se han identificado, diagnosticado, han muerto 7.16 gentes, pero cuando nos vamos a México, no, por cada 100 mueren 9.3, pero cuando nos vamos a Sinaloa nos vamos 16 por cada 100. Es decir, el índice de letalidad anda muy alto. Yo soy de los que creen efectivamente que aquí en Sinaloa nos falta hacer muchas, pero muchas pruebas. Esa es la realidad. Nosotros encontramos que en Sinaloa el epicentro lo tenemos aquí en la capital. En la capital, de estos 865 contagios, son 586 nada más para la capital sinaloense, y de 139 que han muerto aquí en Sinaloa son 101 de Culiacán. 101 de Culiacán. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Navolato, que me llama mucho la atención, tenemos 23 contagiados y tenemos 12 decesos, 12 gentes que han muerto. O sea, no puede ser que el índice de letalidad esté arriba del 50%. No, esto es absurdo completamente. Significa que allí en Navolato no son 23 gentes las que se han contagiado, son cientos de gentes los que están contagiados allá en Navolato, ¿no? Como sucede aquí en Sinaloa, son miles y miles de gentes los contagiados. ¿Por qué podemos hacer este comentario? Bueno, se debe a que casi el 80% de las gentes que se contagian por este virus no se dan cuenta, no saben que tienen el COVID-19 debido a que tienen un aparato inmunológico muy fuerte y que están fuertes ellos, su organismo es fuerte y prácticamente el virus les hace los mandados, esa es la realidad. Pero esa gente sí es portador del virus. Esa gente por donde anda, lo anda propagando el virus, ¿no? Y eso es sumamente peligroso, por eso el hecho de que sin manifestarse la enfermedad y que una gente no sepa que está propagando el virus, eso hace esta enfermedad sumamente peligrosa, sumamente contagiosa. Y es por ello que llega un momento en que se contagian tantos que el contagio es comunitario por todos lados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder contrarrestar esto? Pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Por qué? Porque en el momento que detectemos a alguien allí que anda en la comunidad propagando el virus, en cuanto le hagamos la prueba y ya está positiva, inmediatamente a su casa. Hay que aislarlo, Bueno, eso lo ponemos en cuarentena de cuenta, pero ya enfermo se llama aislamiento. De tal manera que este paciente lo aislamos y ya quitamos uno de la comunidad. Al rato hacemos pruebas y quitamos otro. Y como en la comunidad es como una gran red, al rato rompemos esa red y comienza a disminuir lo que son los contagios. Es la forma en cómo nosotros tenemos que trabajar, y es por ello que me atrevo a decir que aquí en Sinaloa 865 con 139 muertos, desde luego que no. Y me atrevo a decir que los 139 muertos son más. ¿Por qué? Porque muchos de los que mueren, como no llega el resultado, prácticamente le dan un diagnóstico nada más como una neumonía atípica, por ejemplo, o le dan otro diagnóstico en el acta de defunción. Entonces debe de haber más muertos. Pero aquí cabe aclarar que, y esto es conveniente comentarlo, hay científicos a nivel nacional y a nivel internacional donde dicen que hay mucho subregistro en este momento.
y que para poder hacer un cálculo, ¿no?, de verdaderamente, ¿no?, aproximado de la gente que está contagiada en el mundo, ¿no?, en Estados Unidos, o aquí, por ejemplo, en México, aquí en Sinaloa, hay que utilizar modelos matemáticos. Yo les hablaba hace unos días del modelo matemático, lo que es el modelo Centinela, que se multiplica por 8, por 8.9. Pues no, dicen que hay que multiplicar por 30 o por 50. ¿Quién le creen? Pues no sé. Lo cierto es que la práctica nos dice a nosotros es que hay muchísima gente infectada en este momento por lo que es el virus, el coronavirus COVID-19, y que es necesario hacer pruebas. Nosotros hemos hecho muchas pruebas en el laboratorio. La verdad que muchas pruebas dan positivas, casi la mayor parte de la gente, que nosotros vamos y le tomamos la prueba, la muestra, porque hay que ir con un traje desechable de astronauta, con tus lentes bien sellados, hay que ir con una máscara especial, hay que ir con guantes, todo desechable porque se tira después de la toma de la muestra. Y nosotros inmediatamente la enviamos a través de el transporte aéreo a un laboratorio que está reconocido por el INDRE, el Instituto, es el Instituto Nacional de Diagnóstico Epidemiológico, ¿no? De referencia a nivel nacional, de tal manera que nosotros hemos enviado muchas pruebas porque nosotros estamos certificados para ello como laboratorios Cuen. Hemos tenido 3 reuniones en salubridad, porque en un principio decían que nada más era Salud Digna y era el laboratorio estatal que regala el examen, y en el caso de Salud Digna es una institución de asistencia privada que baja recurso público. Lógicamente que ellos les salen más baratos, y con el apoyo de la propia universidad que hace un rato escuché que le presta equipo, pues yo creo que lo está dando más barato, pero creo que el gobierno debe de absorber eso, deberían de aprovechar para que no sea negocio, deberían de aprovechar para que el gobierno le dé esto a la población. No es justo que salga de la bolsa de las gentes, ¿no?, el recurso económico para el diagnóstico de esa prueba. El gobierno tiene toda la obligación de hacer las cosas correctas, y las cosas correctas es hacer muchas pruebas para poder disminuir lo que es la mortandad, lo que es el índice de letalidad. En la medida que el gobierno no le ponga ganas a esto, en esa medida va a haber más muertos en esta pandemia, y eso no es justo, definitivamente. Es por ello que esto debe de seguirse impulsando, y nosotros, que no pase lo que se dio el día de ayer, el Día de las Madres. Miren, ahí les va, y con eso termino este tema. El día de ayer salió mucha gente, ¿no? Ahí se veía, haz de cuenta que andaba Cuen y con un tapabocas y con la nariz de fuera, o sea, muy notorio, por cierto, ¿no? Entonces, eso no protege, ¿no? Y lo que hicimos ayer, la factura se va a pagar en 5, 6, 7, 8, 9, hasta 14 días. Va a empezar a subir la curva. La gente que se contagió el día de ayer va a manifestarse, ¿no?, en 5, 6, 7, 10, 12, 14 días, pero esa gente va a su casa y está propagando el virus, ¿no? De tal manera que es muy importante que el 10 de mayo, por nuestra mamacita, no hagamos eso. No debemos de salir todavía a la calle. El pico principal de esta pandemia aquí en Sinaloa está programado, bueno, en México, del 8 al 10 de mayo. Hoy dijo el señor López-Gatell, a veces dice una cosa, a veces dice otra, hoy dijo para el día 6. Pero nosotros debemos de tomar las medidas preventivas, ¿no? Y es fundamental que lo hagamos, y que el gobierno haga lo propio. Hasta ahí la dejo para no irme más allá. Hoy, 1 de mayo, no, paradójicamente, hoy no va a haber una exigencia, no se va a manifestar la gente de manera masiva como es costumbre aquí en México. Hoy el desfile se suspende, como pasó en aquella epidemia también que tuvimos de influenza, creo en el 2009. Hoy se suspende, y paradójicamente que es más necesario reclamar, sobre todo porque mucho patrón está despidiendo a sus empleados.
porque no hay agradecimiento de parte del patrón en algunas ocasiones y en otras ocasiones porque esas micro, pequeñas y medianas empresas no han recibido un apoyo así decidido de lo que son los diferentes órdenes de gobierno. Y muchas microempresas, sobre todo pequeñas empresas, es imposible que manden a sus empleados a su casa para que guarden la sana distancia, pagándole el salario íntegro si ellos no tienen el apoyo del gobierno. Y la verdad que ya en los últimos días, bueno, yo festejo que desde el punto de vista fiscal ya se haya diferido, por ejemplo, el pago de la declaración anual, el pago del Infonavit, algunos pagos que tienen que ver con el Seguro Social. Yo la verdad, me agrada mucho algunos créditos que han aprobado los diferentes órdenes de gobierno. Me da gusto las acciones que tomó el Banco de México, el hecho de inyectarle a lo que es la economía mexicana un recurso muy importante. Fueron un poco más de 750,000 millones de pesos para que haya más solvencia en la banca de desarrollo y que se pueda prestar más recurso económico a lo que tiene que ver a las micro, pequeñas y medianas empresas. No, me da gusto cómo se han movido los empresarios, ¿no? Con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ya se aprobó un recurso importante, 12,000 millones de dólares, que son un poco más de 290,000 millones de pesos para 30,000 empresas, donde ahí el recurso va a ser alrededor de 90,000 pesos por empresa. Ya es un poco más porque los 25,000 pesos que ofrece el gobierno federal, pues prácticamente casi no alcanza. A mí me da mucho gusto, todo eso me da gusto. Y también, aprovechando que estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas, hay que recordar que nosotros como partido sinaloense, en un exhorto que hizo el gobernador del estado de Sinaloa, para que nosotros pusiéramos la mitad, el 50% de las prerrogativas de nuestro partido, no, unos partidos tienen más, otros tienen menos, nosotros pusimos 580,000 pesos. 580,000 pesos, cuando hace el exhorto, nosotros inmediatamente dijimos, sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo soy un luchador permanente para que los gobiernos apoyen a las micro, pequeñas y medianas empresas. De lo contrario, va a haber una mortalidad tremenda y una vez que pase la pandemia va a morir mucha gente de hambre, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque si se mueren las empresas no va a haber productividad. La economía de México está por los suelos en este momento. Hay que decirlo de manera muy clara y los pronósticos de decrecimiento, de recesión que hay son muy graves. Hace un rato decía 26 millones bueno, ya son 30 millones en Estados Unidos que han perdido el empleo, pero ya tienen seguro contra el desempleo, no hay ningún problema, ¿no? Aquí en México ya ahorita van arriba de 500,000, se tiene proyectado para finales de este mes un poco menos de 1,000,000 de gente que va a perder el empleo y en esta pandemia puede llegar hasta 2 millones. No hay seguro contra el desempleo. No hay seguro contra el desempleo y muchas empresas están haciendo recortes porque no hay ganancia, porque no hay clientes, de tal manera que le están mandando a su casa a la gente desempleada y bueno, esa gente lo único que ocasiona es que haya un mayor riesgo de que se contagien en este momento por COVID-19 y también que aumente la violencia. Entonces nosotros pusimos ese recurso porque el exhorto fue, ustedes ponen ese dinero y se va a multiplicar por 14 una vez que lo vamos a Nacional Financiera, ¿no? Entonces está bien, el gobierno dijo yo voy a poner 10 millones, adelante, está bien. Entonces nosotros lo pusimos, nosotros y otro partido que es del gobierno, ¿no? Entonces ya los demás partidos no pusieron, pero nosotros dijimos adelante en aras de apoyar esto. Y a lo mejor esto detona lo que es el apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya no nos las prerrogativas en este mes, ya estamos pariendo cuates nosotros aquí en el partido sinaloense, inclusive hasta para pagar nóminas y servicios. Pero bueno, dicen que cuando uno da le tiene que doler. De tal manera que el partido sinaloense, toda su gente, los pasistas, hicimos esa aportación. Pero yo también puse una condición. ¿Por qué? Porque yo no les tengo confianza a los gobiernos, ¿no? Por razones obvias. Y la condición fue que esto lo estuviera supervisando la intercamaral, porque ellos son juez y parte, son los interesados en que se apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y hasta el día de hoy
No dicen, esta boca es mía. No hay ningún informe sobre cómo, si ya se depositó ese dinero a Nacional Financiera, si hay un proyecto de crédito para las micro y pequeñas y medianas empresas sobre ese dinero, ¿no? No vayan a hacer trampa, no lo vayan a meter a lo que ya tienen ustedes, ¿no? Por eso es necesario que el intercamaral esté fiscalizando este tipo de recursos, y yo le digo pues a la gente, al secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, tengan la atención, así como nos pidieron el dinero, mándenos la información por lo menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar cuenta a nuestra gente, así de sencillo, y a toda la ciudadanía, ¿no? De tal manera que eso, bueno, es algo que a mí me interesaba comentarlo y lo digo en este momento. Por otro lado, y ya para terminar, voy a un posicionamiento que hice en la mañana, lo lancé a las redes sobre la ley seca. Yo creo que en el caso del gobernador del estado de Sinaloa, cuando de la ley seca se trató. ¿Por qué? Porque en este momento donde estamos confinados en casa, en la medida de lo posible, ojalá y que no haya alcohol. Ojalá, ¿no? Sin alcohol, ley seca, vean cómo han aumentado, ¿no? la violencia intrafamiliar. Y eso lo dicen los organismos responsables, no lo estoy diciendo yo. De tal manera que es necesario que la ley seca continúe. Por ahí dicen, es que de todos modos compran cerveza, hombre, que hay aguajes. ¿Y no está pintado o qué? No, cuando se toma una decisión es para que se acate, ¿no? Por eso es necesario que la comunidad vivamos en un real estado de derecho y de ello se encarga el Estado, se encarga el gobierno, ¿no? Y en ese tenor, yo creo que el gobernador del estado se le está tratando de convencer, todo parece indicar que no va a aceptar, que esto se dé, que se levante lo de la ley seca desde mi punto de vista hasta que termine lo que es la tercera fase mínimamente. Hasta que termine la tercera fase, ya, ahora sí, a reactivar la economía de México. Estas son facturas que tenemos que pagar. Si las micro, pequeñas empresas, si mucha gente que tiene mucho negocio, no es esencial, entre comillas, porque todo es esencial en este momento, están cerrados, ¿no? ¿Por qué le vas a dar chance, ¿no?, a los que expenden bebidas alcohólicas? ¿No? Y discúlpenme los empresarios que se dedican a esto. Yo soy empresario, yo entiendo de empresa, yo entiendo que debe haber rentabilidad, pero también entiendo que debe de haber prudencia, también entiendo que se debe de poner por delante el interés de la ciudadanía sobre otro tipo de intereses particulares. Y en este momento el mundo se está sacrificando, México se está sacrificando. El hecho de mandar a la gente a su casa está paralizando la economía del país con una factura muy grande a futuro desde el punto de vista financiero, de las finanzas del país. Se van a generar muchos pobres a raíz de esto, pero primero está la vida, primero está la salud. Por eso yo festejo que el gobierno haya preferido 1000 veces poner el distanciamiento a costa, no valga la redundancia, del costo que va a haber desde el punto de vista financiero. Dicen que todo lo que se compra con dinero sale barato. Lo más importante es la salud. Así lo creo y es por ello que nosotros seguimos pensando que en ese punto se cerraron los bares, se cerraron muchos restaurantes que venden alcohol, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Llevarle la cerveza a la casa a la gente para que haya más desintegración familiar. Pues no. Creo que yo aplaudo, ¿no?, en este momento, ¿no?, la actitud aquí del gobierno del estado de Sinaloa, en el sentido de que no se levante en este momento la ley seca. Y después nos tomamos las chelas, pero ya felices de la vida, sanos y salvos, cuando ya hay vacuna para el coronavirus, para el COVID-19, cuando ya hay tratamiento, y ahora sí, vente virus, aquí te espero. Y si me invades, bueno, pues para eso está el tratamiento, ¿no? Y a lo mejor lo engaño y hasta ya me vacuné, ya tengo anticuerpos específicos para que cuando lleguen esos soldados que son nuestros anticuerpos específicos, precisamente neutralicen al virus para que no se nos desarrolle la enfermedad en nuestro organismo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Esos anticuerpos que nosotros tenemos aquí, yo lo equiparo. Esos anticuerpos están en los hospitales ahorita, son nuestros médicos, esos héroes que están dando la cara en este momento y que no se rajan.
Esos héroes que muchos de ellos están confinados en su casa porque ya tienen el coronavirus por la falta de materiales de protección para poder defenderse del contagio al tratar directamente al enfermo. Pero el hubiera ya no existe. Ya hay que partir de este momento, ¿no? Lo importante es que no muera más gente, eso es lo más importante, y para ello, y con esto termino, necesitamos el apoyo de todos. ¿Quién es el apoyo? De ti, que tú cumplas, ¿no? Que acates, ¿no? Las recomendaciones que hacen las autoridades de salud. Y tú, gobierno, lo voy a poner aquí, el gobierno, un gobierno que está aquí, que haga lo que tiene que hacer, que apoye en lo que es la infraestructura hospitalaria, que apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas y que apoye a todas esas familias pobres, inyectándoles recurso económico directo y tomando medidas diversas para que no se mueran de hambre. Por eso digo, a ti, ¿no? A ti, gobierno, y allá arriba, el creador, ¿no? Que seguramente nos va a ayudar. Pues un abrazo cariñoso a todas y todos y seguimos con este tipo de charlas que la verdad ya me gustó. Así que un abrazo cariñoso para todos. Voy a ponerme los lentes. Aquí está.